Bueno, buenas noches. Le agradezco infinitamente la paciencia. Estábamos esperando que el Congreso aprobara la ley que enviamos ayer. Por cierto, como ex legislador, quiero agradecer a todos mis pares y a los senadores la premura con que han tratado una ley tan relevante como la que hemos presentado en el día de ayer. Yo, antes de hacer comentarios específicos sobre la ley, quisiera referirme a la situación general del país, como así también cuáles son los objetivos de nuestra política y qué vamos a hacer en las próximas semanas. Todos sabemos, y lo dijo el presidente Duhalde cuando asumiera, que la Argentina está en bancarrota. Llevamos casi 4 años de una depresión creciente. Día que pasa, el nivel de actividad resulta menor. Y también una situación donde la pobreza ha ido creciendo, como así también el desempleo. En verdad, nuestra economía está colapsada. También tenemos un nivel de deuda externa importante que no hace muchos días el gobierno argentino la declaró en default. Esto significa que transitoriamente no hacemos pagos por la deuda. En idioma de la calle hemos pedido convocatoria de acreedores. Y el otro problema que tiene nuestra economía es que en los últimos años, poco a poco, fue perdiendo los instrumentos de política. Esto es, no podíamos actuar en materia fiscal, en materia monetaria, en materia cambiaria. En parte por desprolijidades propias, en parte por la manera de armar el esquema de la política económica. Para que tengan una idea, el año pasado terminamos con un déficit fiscal a nivel nacional de 11.000 millones de pesos y a nivel provincial de 3.500 millones. Solamente en el mes de diciembre la recaudación cayó 30%. En materia de política monetaria, ya el Banco Central se veía imposibilitado de dar circulante para poder mejorar el nivel de transacciones, de compra y venta en los distintos comercios. Finalmente, en materia cambiaria, nuestro país venía con un tipo de cambio de 1 a 1 que le hizo perder absolutamente su competitividad en relación a terceros países. A partir de esta situación, por cierto, difícil, nos hemos propuesto para el corto plazo un conjunto de objetivos. El primero tiene que ver con el sinceramiento. Tenemos que decir exactamente dónde estamos parados y qué cosas nos han sucedido. También dentro de nuestros objetivos está destrabar el proceso de producción. Hoy día está absolutamente enmarañado. Y también crear las condiciones como para poder volver a retomar la senda del crecimiento que perdimos hace ya casi 4 años. También es objetivo de nuestra política crear certidumbres. Nuestro país, sobre todo en los últimos tiempos, ha ganado la incertidumbre, no solamente en los aspectos institucionales, políticos, sociales, sino también económicos. Finalmente, queremos volver a retomar los instrumentos tradicionales de la política económica, llámese la política monetaria, fiscal, cambiaria. Y finalmente queremos comenzar a preparar el terreno para las reformas estructurales que hace ya muchos años Argentina dejó de hacer y que tenemos que hacer. Pero entendemos que en este momento lo fundamental es frenar y revertir la crisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer punto tiene que ver con la política cambiaria y la convertibilidad.
y tiene relación con la ley que hace pocas horas ha sido sancionada y que yo me voy a referir posteriormente. Lo segundo, que lo vamos a definir en esta semana entrante, es qué hacer con la política monetaria. Vamos a reformar la Carta Orgánica del Banco Central para que vuelva a ser prestamista de última instancia, pero también vamos a fijar una regla monetaria. Sé que muchos de los que están escuchando por ahí no van a comprender algunos términos de la macroeconomía, pero cuando uno cambia la paridad, la relación peso-dólar, tiene que tomar recaudos. Uno de esos recaudos es tener una política monetaria consistente. En la tercera semana de enero vamos a estar presentando un nuevo presupuesto de la Administración Pública Nacional. Y ese presupuesto va a comprender austeridad, medidas de austeridad de forma tal de tener equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal y una política monetaria consistente es lo que va a permitir que esta nueva relación cambiaria se mantenga bajo control y no haya inflación. A partir de estos tres elementos vamos a comenzar ya a principios de febrero la renegociación de la deuda externa y la relación con los organismos de crédito internacional. Pero antes de ir a estos organismos, queremos nosotros definir, de acuerdo a nuestro saber y entender, la política económica que más se adapta a nuestras necesidades. Y finalmente, y esto ya se está haciendo, tener un plan de emergencia social y un plan alimentario. Esto que estamos planteando con la ley que acabamos de sancionar es un cambio de rumbo, cambia la manera de hacer política económica en Argentina. Con la anterior política no hubiéramos podido salvar la crisis. Hubiera sido un milagro que haciendo más de lo mismo tuviéramos otros resultados. Esto es un cambio de rumbo. Y también incluye medidas de excepción, medidas transitorias, pero queremos que nuestro país sea un país como otros países con políticas parecidas. No queremos volver a inventar la pólvora, queremos hacer lo que han hecho otros países en circunstancias parecidas. Queremos ser un país como otros. El primer paso, les decía, es la ley que acabamos de sancionar. Es una ley que da salida formal a la convertibilidad. Y digo formal porque ya semanas atrás el gobierno del presidente de la Rúa había salido de la convertibilidad. Nosotros lo que estamos haciendo es sincerando la situación. Pero como toda devaluación que implica la salida de la convertibilidad, estamos tomando medidas compensatorias, medidas que puedan ayudar a los sectores más vulnerables. Por cierto que hemos tenido presiones, pero primero lo primero. Primero sancionamos las leyes, luego hablaremos con aquellos sectores que de alguna u otra manera han solicitado algún tipo de excepcionalidad. Queremos buscar por todos los mecanismos compensar a los sectores de más bajos recursos, a los sectores pequeños y medianos empresarios. Vamos a fijar un tipo de cambio oficial por el cual van a ingresar todas las divisas, ya sea por exportaciones de bienes, por servicios, por movimientos de capitales. Y va a haber un mercado libre donde se van a comprar y vender divisas para turismo, por ejemplo. Vamos a mantener el tipo de cambio. ¿Cuál va a ser la nueva paridad? Nosotros estuvimos haciendo distintos estudios relacionados con la composición de nuestro comercio. La nueva paridad del peso va a ser de 1.40 respecto del dólar.
como dije antes, una devaluación exige que haya compensaciones. ¿Qué tipo de compensaciones? Hay aquellas que están dentro del sistema financiero y también en las transacciones privadas. Para el caso de los ahorristas vamos a mantener la moneda de origen. Ningún ahorrista tiene que tener incertidumbre. Vamos a mantener las condiciones de la moneda de origen. No hay ningún desagio, no hay ningún porcentaje que queda en manos del Estado. Para el caso de los endeudados, lo que estamos haciendo es que para todos aquellos créditos de hasta de 100.000 pesos en el origen, sea crédito para la compra de vivienda, prendarios de automotores, personales, pequeñas y medianas empresas, se especifiquen. Esto es, se mantenga la relación 1 a 1 y se mantengan todas las condiciones originarias del crédito. Para los endeudados en más de 100.000 pesos, estamos buscando mecanismos, que lo vamos a analizar esta semana entrante, para estirar plazos y bajar tasas de forma tal de lograr una cuota parecida a la que hoy día están pagando. Y en el caso de los contratos privados también estamos haciendo cosas. Los alquileres se mantienen en pesos en la relación 1 a 1 y se inicia una rueda de negociación. También para otros contratos privados. Estamos desdolarizando, desindexando las tarifas de los servicios públicos. Las tarifas de los servicios públicos no deben aumentar. Y vamos a iniciar por parte de la Administración Nacional una rueda de renegociaciones para definir, y esto va a estar sujeto a la aprobación del Congreso de la Nación. Estamos fijando, para el caso de las exportaciones de petróleo, un derecho para que buena parte de la devaluación quede en manos del Estado y con esto se puedan compensar activos y débitos entre los endeudados en el sistema. Esto es básicamente la ley, y esto es la primera ley que estamos mandando a 72 horas de asumir. Este es el puntapié inicial para cambiar la política económica a partir de una situación absolutamente crítica. A partir de ahora seguiremos trabajando para definir la política monetaria consistente, la política fiscal y la renegociación de la deuda. De esta manera, como primer paso, como primer bosquejo, como primer encuentro con todos ustedes, es las ideas que tenemos para comenzar a destrabar, a sincerar nuestra economía y sentar las bases para comenzar nuevamente a crecer. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que deseen formular. Ministro, hola. Ministro, Mario Masachese de Canal 3 y Todo Noticias. Una pregunta que se hace la gente: ¿hasta cuándo el corralito, si se piensa flexibilizar la posibilidad de sacar dinero de los bancos? Y una segunda pregunta. Recién decían algunos corresponsales de medios, sobre todo españoles, que en España están horrorizados por todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿De qué manera el gobierno va a enfrentar las fuertes presiones que ya hay de las empresas privatizadas y también de los bancos frente a estas nuevas medidas? Sobre lo primero, nosotros entendemos la preocupación de la gente, el deseo, el derecho que tienen en retomar sus depósitos. Vamos a ir flexibilizando las cajas de ahorro de salarios. Hoy día tiene un máximo de 1.000 pesos, vamos a ir aumentando. Esto lo vamos a dar a conocer en los próximos días. Y también estamos trabajando para ir flexibilizando el resto de los plazos fijos y el resto de las cajas de ahorro. Pedimos unos días para definir esto, como así también necesitamos
complementarlo con la política monetaria y la política fiscal. Les pido a todos, por favor, unos días para poder definir con precisión cómo vamos a ir manejando con este tema del corralito, que sé que es un tema por demás difícil. En relación a los diarios españoles y empresas españoles, usted dice cómo el gobierno va a hacer frente a las presiones. Nosotros mandamos la ley y salió la ley tal como la enviamos. Que hubieron presiones, comentarios, pero entendemos que en una situación tan grave como la que estamos, todos tienen que hacer un esfuerzo. Ocurre que los más pobres ya vienen hace tiempo haciendo esfuerzo y hoy día pedimos la colaboración de todos aquellos más ricos, más fuertes, que nos apoyen, que tengan un criterio solidario sobre la situación que estamos viviendo. Vamos a charlar porque lo cortés no quita lo valiente, pero está claro que los intereses básicos de la nación y de nuestro gobierno es defender a los sectores más vulnerables y crear condiciones para reactivar la economía. Ministro, soy Rodrigo Lucich de Radio 10. Con respecto al tipo de cambio de la devaluación de la moneda, ¿cuándo se va a instrumentar? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Cuándo termina el feriado cambiario? Y una vez que esto ocurra, ¿qué plazo se fija el gobierno? ¿Qué seguridad le da a la gente de que este tipo de cambio, esta paridad 1,140 se va a mantener? ¿O de qué va a depender que tenga nuevas fluctuaciones, teniendo en cuenta que el Congreso les ha dado amplias facultades al gobierno para manejar justamente esta paridad? Sí. Lunes, martes tenemos feriado cambiario. Ustedes entenderán, a partir de la ley hay todo un trabajo técnico importante a realizar con circulares del Banco Central y decretos del Ejecutivo. Así que el miércoles se abre el mercado oficial de cambios. Nosotros entendemos que el mercado libre tiene que estar bastante parecido al mercado oficial. Hay un bajo nivel de circulación monetaria, hay muchos dólares en plaza, y el sector externo argentino viene siendo superavitario en su comercio exterior y no pagando, porque así está establecido y lo vamos a fijar en las próximas semanas, o pagando bastante menos intereses de la deuda, vamos a tener equilibrio en la cuenta corriente. Así que no vemos elementos objetivos para que el tipo libre de cambios se dispare en relación al oficial. Tiene que estar en un nivel parecido. No me pregunten en qué nivel porque sería un acertijo. ¿Qué vamos a hacer a futuro? El objetivo es la flotación del tipo de cambio. Nosotros hace 10 o 15 días, cuando discutíamos en nuestro grupo de economistas cómo debía ser la política cambiaria, queríamos una flotación. Pero lo que ocurrió en la Argentina en estos últimos 10 días, entendimos que fijar el tipo de cambio daba más certidumbres. Pero ni bien podamos, cuando tengamos coherentizado la política monetaria y fiscal, vamos a ir a una flotación. Señor ministro, Arturo Heredia de la cadena 3. Dos preguntas en una, señor, por favor. La primera, aquellos que tenemos una experiencia de unos años de la generación suya, hay un síndrome en el argentino hoy de la posibilidad de un aumento del nivel de precios de explosión, de que aumenten los precios, de que se remarque sin ningún tipo de certeza de que se va a hacer. ¿Qué va a hacer el Estado para que la inflación no sea galopante, para que no haya aumento de precios? ¿Qué recaudos toman eso? Porque recuerde que en este interín de las medidas ya hubo remarcaciones, sin saber inclusive qué es lo que iba a pasar. Imaginémonos con las medidas. ¿Qué recaudo toma el Estado para ello? Que es muy importante, porque da la sensación de que es la base de todo esto. Y después la segunda pregunta está sobre el tema de los $100.000. Está claro que las deudas bancarizadas van a ser especificadas.
las otras deudas, que no son bancarizadas, pero que por ejemplo han dado créditos a alguna cooperativa, esas dos cosas son las que me podría aclarar y ampliar, por favor. ¿Cómo no? Sobre la primera pregunta, en otras oportunidades, cuando se devaluaba, en algunas otras, porque no en todas, en algunas otras, y ya que usted hace referencia a la edad, yo recuerdo la devaluación del 67, yo era muy chico, pero la recuerdo. La devaluación fue 40%, pasó de 226 a 350. Y los precios aumentaron muy poquito, pero muy poco. ¿Por qué? Porque hubo una política fiscal, una política monetaria y un acuerdo voluntario con empresas para atemperar eso. Una política monetaria restrictiva, una política fiscal equilibrada y acuerdo voluntario con empresas. ¿Cuándo hubo el estallido? Cuando, junto a la devaluación, se dio riendas sueltas a la famosa maquinita impresora de billetes. Cuando el Estado estaba absolutamente desordenado en materia fiscal y cuando también hubieron aumentos salariales y tarifarios. Por eso que queremos ser absolutamente prudentes en esta etapa, sabiendo de antemano, por ejemplo, que los años están retrasados, sabiendo de antemano que hay muchas situaciones de injusticia. Pero esto son varios meses donde nosotros tenemos que demostrar que a partir de este cambio de política podemos normalizar la situación. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? El gobierno ya está hablando con supermercados, laboratorios, con distintas cámaras empresariales para que también sean solidarios. Si devaluamos el 40, los precios no pueden aumentar esa proporción. Hay productos importados, uno entiende que aumenten de precios, pero todos los otros productos aumentan en la parte que incide el bien importado, y es muy poco. Argentina sigue siendo un país cerrado. Hay productos que tienen el 10% de insumos importados, 5%. Entonces, no se puede remarcar los precios. Es posible que al principio algunos crean que esta es una devaluación como las anteriores y haya una gran remarcación, pero seguramente a partir de la competencia y de otros productores, empresarios, comerciantes, luego de ese efecto inicial van a tener que bajar y se va a normalizar en un valor razonable. No tiene que haber impacto a precios en los bienes que no son importados. Y respecto de la otra pregunta sobre los contratos privados, ahí, por ejemplo, alquileres, se mantienen en pesos y se abre una etapa de renegociación. Pasa con las hipotecas. Como las hipotecas y alquileres. Los alquileres no tienen que aumentar durante 6 meses, pero se abre en ese periodo un proceso de renegociación privada. Por favor, si podemos limitar a una sola pregunta por periodista, así preguntan más. Ministro, Nuria Amda, de Radio Mitre. ¿Qué es lo que va a pasar con los depósitos que fueron cambiados de moneda, ya sea en plazo fijo o en caja de ahorro, a partir del 1 de diciembre, que fueron pasados de pesos a dólares? Ese proceso fue voluntario y nosotros vamos a mantener la moneda de origen al momento. Esto es en dólares. No, al momento de ahora. Sí, ministro. Juan Domingo Candal, de Radio Nacional. Tenía 2 preguntas, pero atento a lo que acaban de decir, le voy a hacer solamente una, ministro. Y está relacionado con una pregunta que le hizo un colega recién con respecto a las presiones que ha sufrido el gobierno argentino en las últimas 72 horas. Parece que no se han contentado con los llamados, ministro, porque mientras la Cámara de Diputados de la Nación en el día de ayer trataba el proyecto de emergencia pública y modificación del régimen cambiario, la empresa española Repsol YPF aumentó 8% el gasoil. Gracias, ministro. Sí, yo me enteré hoy por los diarios de eso y vamos a analizar el tema. Nosotros pusimos una cláusula
en la ley que faculta al Ejecutivo poner precios máximos para aquellos mercados monopólicos u oligopólicos. Así que analizaremos ese caso dentro de esta nueva legislación. Ministro, Sandra Borghi de Radio Continental. Retomo la pregunta de un colega respecto al corralito, al famoso corralito que la gente tiene mucha necesidad de tener noticias al respecto. Había trascendido de que podría extenderse a 1.500 el retiro mensual de las cuentas salarios de las personas. ¿Usted podría dar alguna precisión al respecto? Usted dijo que estaban estudiándolo, pero bueno, ¿existe esta posibilidad de que se extienda? Existe muy favorablemente esa posibilidad, pero la decisión oficial se la voy a dar mañana. Pero está claro que esa es la primera etapa y es muy posible que la podemos instrumentar. ¿1.500 sería entonces? Así es, pero mañana le respondo oficialmente. Ministro, buenas noches. Walter Valdés de Bloomberg Televisión y CBN en profundidad. Muchos economistas opinaban que la reactivación o la pérdida de confianza de la economía argentina tenía que ver con el exceso de gasto público. Usted en su tarea de legislador presentó y fue un proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Sí. ¿Este proyecto puede, en algún sentido, reincorporarse, o sea, ser nuevamente discutido, ser nuevamente planteado para así reactivar la economía y morigerar los impactos sociales que va a tener la crisis? Mire, nosotros la semana que viene vamos a trabajar en el presupuesto de manera tal de que la otra estemos en disposición de presentarlo. Ese presupuesto va a tener dos características. Una es el equilibrio. Segunda, una concentración en los gastos que tengan que ver con la emergencia social y alimentaria. Pero nosotros queremos tener un presupuesto presentable, consistente, y en eso vamos a trabajar y seguramente va a exigir que haya medidas de austeridad. Buenas noches, Alejandro Martínez, Televisión Española. Señor ministro, quería saber, en relación con estas preguntas que han hecho mis compañeros sobre las presiones, efectivamente usted ha contestado pidiendo solidaridad tanto a las empresas públicas privatizadas de carácter español o de cualquier otro carácter y al gobierno español, que supongo que por elipsis usted también se refería, me imagino, y si no ya me lo corregirá, al presidente del gobierno español, José María Aznar, que según las informaciones de aquí de la prensa se ha dirigido personalmente al presidente de la República. Así es. Yo quisiera saber si por parte del gobierno español y por parte de las empresas españolas ha habido ese grado de comprensión, de demanda de solidaridad que ustedes les pedían, o la batalla está por empezar. Quiero simplemente una respuesta en relación si han sido comprensivos, si han aceptado ese grado de compromiso, ese grado de responsabilidad, o todavía está por empezar. Yo estoy convencido que va a haber acuerdos y va a haber solidaridad, pero como le dije antes, hubieron llamados, yo no he hablado absolutamente con ninguno, no quise hablar con ninguno, no solamente españoles, sino también de otros países, porque nuestro país tiene inversiones de España, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, y esta semana entrante vamos a comenzar a dialogar, como ocurre en cualquier economía del mundo. España hace algunos años, Brasil no hace tanto, devaluaron sus monedas, y cuando devalúan sus monedas, hay efectos en todos sentidos y vamos a conversar. Sí, ministro Daniel Santibáñez de Crónica Televisión. Usted cuando mencionaba los puntos a tratar en el corto plazo por la política económica, hablaba de un sinceramiento, crear certidumbre y destrabar el proceso productivo. Yo le pregunto si no nos quedamos solamente en medidas puramente económicas y monetaristas, y cuáles son los planes para impulsar la producción, que realmente ha sido uno de los mensajes del presidente Dualde, crear una alianza con los procesos de la producción. ¿Cuáles son los pasos que va a seguir el proceso productivo? ¿Cuáles son los planes de trabajo? Creo que la gente está pidiendo fundamentalmente eso también. Ya lo anunció el presidente Dualde. Se va a mantener los subsidios para desempleo para 1 millón de personas.
y se va también a ampliar y organizar todos los planes alimentarios. También nosotros vamos a comenzar a trabajar en políticas específicas relacionadas con la producción, pero convengamos, reitero, que estamos en una situación difícil en materia económica. Para llevar adelante medidas, muchas de ellas necesarias, y que atiendan las distintas demandas de la gente, uno tiene que tener plata. El crédito internacional se cerró. Internamente tenemos un déficit fiscal enorme y un banco central que no puede y no debe emitir más plata. Entonces, yo creo que lo primero es ordenar, es sincerar, es destrabar. Creo que es correcto lo que usted plantea, pero hay que ir haciéndolo en la medida que todo esto destrabemos. Pero fíjese lo siguiente, una devaluación del 40% a todo el sector agropecuario lo beneficia porque exporta, pero también beneficia a la industria del calzado, del pollo, del cerdo, a la industria textil, que tenían muchas importaciones de Brasil. O sea, una devaluación beneficia a todos los sectores ligados a la exportación y a todos los sectores que de una forma u otra debían competir en inferiores condiciones con la producción internacional. Esto no quiere decir, y no lo vamos a hacer, que la economía se cierre. La economía tiene que seguir funcionando de acuerdo a cánones internacionales, que es lo que yo le decía. Pero convengamos que hay situaciones y que esta devaluación va a tener un efecto reactivante en muchas producciones, como dije antes, que exportan y que atienden importaciones. Ministro Jorge Fernández Costa, para la 1110 y la 2x4. Mi pregunta tiene que ver con el corralito por un lado y con los créditos hipotecarios por otro. En el caso del corralito hay una cifra importante que queda congelada, alrededor de 65.000 millones. Así es. Y por supuesto es un lujo que obligadamente se da al país de quitar del circuito tamaña cifra. ¿Hay alguna posibilidad de que continúe el sistema que se había implantado en la época de Cavallo para compra de bienes y de esa manera, a través de cheques cancelatorios, poder hacer compras? Absolutamente. Se mantiene el cheque cancelatorio, o sea, cuando uno tiene que hacer una compra de un volumen importante, y se mantiene las tarjetas de débito, que esperemos que el sistema funcione y vaya mejorando. Hoy día hay muchísimas dificultades para comprar con tarjetas de débito, ya sea porque hay negocios que no tienen la maquinita o anda mal la maquinita, o los bancos están atiborrados de operaciones que ha llevado a que en muchas oportunidades o en algunas oportunidades haya inconvenientes, pero esto se mantiene. ¿Quiere decir entonces que se van a poder hacer las compras de inmuebles, automotores, etcétera, de todos los bienes? Así es. Y con respecto... Sí, pero el de la tasa variable. Este es el tema que puede ser un instrumento tomado como recuperatorio por parte del sistema financiero, ya sea a través de las tarjetas o de los créditos hipotecarios. ¿Se pensó en una regulación de tasas para los que no tienen tasa fija? Para el stock, esto es para los créditos hipotecarios, se mantienen en pesos y todas las condiciones como venían. Para los nuevos créditos la tasa es variable, es libre. Ministro, buenas noches. Ricardo Fiorentino de Canal 26. Primero me gustaría llevarlo al comienzo de su alocución y es preguntarle, el plan que presenta el gobierno es converger hacia una tasa flotante, hacia un cambio flotante, como lo presentó usted, en el plazo más corto posible. No me quedó claro cuál va a ser ese plazo y qué va a pasar si en ese plazo no se logran los objetivos. Y a continuación, permítame, de qué manera se va a trabajar o va a trabajar el gobierno con respecto a las tarifas de servicios públicos. Sí, nosotros no se puede dar un plazo. Nosotros estamos convencidos de que va a haber convergencia y eso tiene que ser en los próximos meses.
y ni bien veamos que tenemos la política monetaria y fiscal consistentes y que el mercado libre está parecido al oficial, ahí vamos a ir hacia la flotación. Es imposible, sinceramente, darle un plazo, porque cuando uno cambia de cuajo un sistema, hay muchísimos interrogantes. Yo creo que nosotros tenemos respuestas a las cosas fundamentales como tendencia, con plazos en algunos temas y en otros esperemos algunas semanas para elucidarlos. Respecto de cómo vamos a trabajar, nosotros en el Ministerio de Economía vamos a crear una unidad de renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos privatizados, y a partir de ahí, una vez que tengamos las conclusiones, los nuevos contratos los vamos a enviar al Congreso de la Nación para que se analicen, se estudien y finalmente se aprueben. Ministro Eduardo Salimzat, de Canal 7 Argentina. Usted habló de austeridad en la administración pública y de que va a enviar un nuevo presupuesto 2002. ¿Eso implicaría despidos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y el mantenimiento del descuento del 13% para empleados y jubilados? Mire, le decía que la semana que viene vamos a abocarnos al tema fiscal. Hay ciertas cosas que no las podemos anticipar. Usted piense que yo asumí el día jueves, después que renunció Cavallo, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda pasó la jefatura. Yo el viernes, además de trabajar en esta ley, tuvimos que ir rearmando el ministerio. El secretario de Hacienda va a asumir el día martes. Ministro de Economía. Institucional y también de recuperación económica. Estas medidas que estamos tomando son las únicas medidas que podemos tomar. Salir de un esquema de política no es fácil, pero mucho hemos discutido, mucho hemos analizado y entendemos y estamos absolutamente convencidos que estas medidas van a ir a buen puerto. Estas medidas nos van a permitir en los próximos meses comenzar a ver los resultados positivos. Muchas gracias a todos. Acá la conferencia de prensa del ministro de Economía, Jorge Remeslenikov, que ya se retira rápidamente de esta sala de conferencias de la Casa de Gobierno. Estuvo dando detalles de esta ley de emergencia pública que aprobó hace muy poco tiempo el Congreso de la Nación. Diputados la había aprobado ayer, es decir, la sesión se extendió hasta hoy a la 1 de la mañana y hoy en 10 horas la Cámara Alta también la sancionó. Ley de emergencia económica que anunció Remeslenikov
El dólar, bueno, lógicamente mañana y pasado, lunes y martes va a haber feriado cambiario, pero a partir de la apertura de las negociaciones, el dólar va a estar a $1.40, 40% de devaluación. También confirmó la pesificación de los préstamos en dólares al cambio 1 a 1 y la desdolarización de las tarifas de los servicios públicos, a pesar de lo que él reconoció fueron fuertes presiones de compañías españolas y también de otros países del mundo, especialmente de las españolas. Recordemos que en este lugar hay muchísimos medios de prensa españoles que ya estuvieron preguntándole al ministro en otra sala de esta Casa de Gobierno antes de esta conferencia de prensa. Estuvo dando la conferencia de prensa para medios gráficos. Esas son las medidas principales de esta nueva ley de emergencia pública y además el ministro Remes Lenikov anticipó que estaría en estudio la flexibilización del llamado corralito para poder sacar en lugar de 1.000 pesos por mes trascendió hasta 1.500 pesos por mes y así sucesivamente también poder flexibilizar las otras cajas de ahorro, no solamente las cajas de ahorro salarios, sino también los plazos fijos. Esta es la reseña que podemos hacer de lo que dijo el ministro de Economía Remes Lenikov, además de decir que en la próxima semana va a enviar al Congreso un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para que recupere esa función de prestamista de última instancia y también la ley de entidades financieras. La síntesis de lo que dijo Remes Lenikov, que incluyen otros puntos más que después vamos a ir desarrollando paulatinamente en nuestros noticieros y en nuestros informes. Adelante de ustedes en estudios ahora. Directamente estuvimos transmitiendo Canal 7 Argentina desde la sala de conferencias de la Casa de Gobierno. Adelante.